Muy buenos días, qué gusto, es un honor, es un placer, es honroso volverlos a saludar en este día. Yo sé que ustedes están ahí en casita con su familia y que estamos reunidos alrededor de la mesa y el Señor en el centro de nuestras vidas. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nuestro precioso y amoroso y fiel compañero, está con nosotros. Vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor, a darle gracias por el día, porque Él es bueno. Padre bueno, soberano y eterno Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor, hoy venimos delante de ti y clamamos a tu Espíritu Santo para que sea Él tomando nuestra palabra, tomando el sentir de nuestro corazón para presentarlo delante del trono de la gracia, delante del trono del gran Rey, de nuestro Señor, de nuestro Dios, Yahweh nuestro Dios, Jehová nuestro Dios, el Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. El único, no hay ninguno como Él, ninguno se le parece. Señor, gracias por este día. Gracias por prestarnos la vida un día más. Gracias por la salvación, por habernos dado a tu Hijo, incondicionalmente, por cada uno de nosotros. Nos amaste de una manera que nunca nadie lo había hecho. Entregaste a tu propio Hijo por nosotros. Ese es tu amor y tu misericordia por cada ser humano. Y ahí estamos nosotros. Te hemos aceptado en el corazón y caminamos todos los días, tratamos todos los días de caminar correctamente contigo. A veces fallamos, Señor, pero volvemos nuevamente al camino y volvemos nuevamente a tu presencia. Hoy, Señor, día de bendición para nosotros. Bendícenos, Padre bueno, bendícenos, Señor. Necesitamos esa bendición tuya. Es el aire que respiramos. Sin esa bendición moriríamos. Gracias, Padre bueno. Gracias hoy, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén y amén. Bueno, vamos a entrar rápidamente en materia porque empezamos esta semana a hablar del tema del perdón y déjenme decirles algo, mis amados. Esto es impresionante. Esto es, como dijera, esto es como cuando uno entra a una habitación oscura y se prende una luz y empieza uno a ver todo lo que hay en esa habitación. Y cuando uno va a la palabra, yo leo muchas cosas y a muchos predicadores leo y los oigo hablar de este tema acerca del perdón. Y yo digo, Dios mío, ese es el centro, el corazón de lo que nosotros debemos saber y entender, y vamos a ver por qué. Hoy el tema es realmente, fundamentalmente, ¿qué es perdonar? ¿Qué significa realmente? Y cuando entramos en el tema, descubrimos algo impresionante y algo asombroso. El Señor rompió todos los paradigmas. El Señor Jesús, cuando vino, Él rompió todos los paradigmas que existían, nos quitó una serie de cosas de nuestra mente, de nuestra vida. Porque nosotros realmente como ser humanos normalmente pensamos diferente a Dios. El Señor tiene su pensamiento que es eterno. Y nosotros lo combinamos con los pensamientos humanos. Entonces, en esa mezcla cometemos errores, no sabemos. No, el fundamento está en la palabra. Ahí está todo. Mateo 6, miren ustedes, no lo voy a leer, ese es Mateo 6, es donde está el Padre Nuestro. Y en el versículo 14 dice, porque si perdonas a los hombres sus transgresiones, o sea, nos está hablando a nosotros, porque si nosotros perdonamos a los demás sus transgresiones, sus ofensas, también tu Padre Celestial los perdonará a ustedes.
qué bonito. Pero mire, esa es la contraprestación del Señor. Perdonamos a nuestros semejantes, a los que caminan con nosotros, los que están a nuestro alrededor, los perdonamos, y ahí entonces el Padre nos perdona a nosotros. Acuérdense ustedes de Mateo 18:21, cuando Pedro le dice, Señor, entonces yo tengo que perdonar 70 veces 7. Y el Señor le dice, no. El Señor le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Ese es 7 elevado a la 70 potencia. No es 7 multiplicado por 7, no es 7 más 7 más 7, no. Es 7 multiplicado a la 70 potencia. Entonces, el Señor nos recomienda mucho acerca del perdón. Mateo 11:25 dice, y al ponerse de pie para orar, perdonen lo que tengan en contra de alguien, para que también vuestro Padre que está en el cielo los perdone a ustedes. Mire la contraprestación de parte del Señor, porque de pronto podemos equivocarnos creyendo que es solamente ir delante del Señor. Sí, tenemos que ir delante del Señor, pero a veces tenemos que voltear a mirar a nuestros semejantes, porque están con nosotros, y en ellos nosotros podemos reflejar el amor de Dios. ¿Qué otra cosa? Mejor dicho, el Evangelio, yo diría que el corazón, el meollo, ¿cómo se diría? El alma, el fundamento del Nuevo Testamento es el perdón. Yo llegué a esa conclusión, es el perdón. Y tenemos que entenderlo. Mire, desde Juan el Bautista, cuando viene la palabra profética sobre, antes de que él naciera, la palabra profética, y dice, y tú, Lucas 1:7-6, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar su camino, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. ¿Y cuál es el conocimiento de la salvación? Es el perdón de sus pecados. Esa es la palabra profética sobre Juan el Bautista. O sea, el propósito de Dios fue el perdón. Ese es el fundamento, es el centro del Evangelio para nosotros, el perdón que viene de parte de Dios. Nosotros, les decía, nosotros como humanos normalmente pensamos diferente a Dios. Dios es Dios, y para nosotros llegar a tener todo el pensamiento de Dios no es posible. Entonces caminamos en esa mezcla entre el pensamiento de Dios y el pensamiento como seres humanos. Vamos poco a poco arrinconando nuestro pensamiento humano y dándole espacio al pensamiento de Dios. Pero nuestros pensamientos, mis amados, nuestros pensamientos tienen límites frente al pensamiento del Señor. Nuestros pensamientos se quedan cortos. El Señor dice en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son como sus caminos. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que tus pensamientos, que mis pensamientos. El Señor lo deja claritico. Entonces, debemos recordar algo muy importante. Al preguntarnos, ¿qué es perdonar? Recordar que el perdón es un mandato. Óigame bien, yo diría sumarle otro mandamiento. Yo voy en 11 mandamientos. Para mí el 11º mandamiento es el Señor cuando da la orden de vayan, háblenle a otros, conviértanlos, instruyanlos, bautícenlos y mándelos. Ese es un mandato. El Señor dijo, id, eso es un verbo imperativo. Y ahora encuentro que el perdonar también es un mandato de parte del Señor. Y Él lo deja muy claro, dice, si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre que está en el cielo nos va a perdonar.
El Señor Jesús lo enseñó y lo enseñó para que nosotros pudiésemos entender la importancia que Dios Padre le da al perdón. Es fundamental, fundamental, mis amados, en nuestra vida cristiana. Yo empecé ese tema, Dios mío, el domingo voy a hablar algo referente a este tema también importantísimo, mis amados, muy importante. Entonces, el domingo nos vemos en nuestro culto dominical, 10 de la mañana. Entonces, mire, el Señor nos ha perdonado tanto. Porque te perdonó a ti. No me perdonó a mí, pecadores. Nos perdonó. No teníamos nada, nada bueno. Socialmente podríamos tener ciertas virtudes, pero espiritualmente sin Dios y frente a Él no éramos nada. Santo Dios, santo Dios. Entonces, el Señor nos ha perdonado. Y nosotros, partiendo del perdón de Dios, aprendemos a perdonar a todos aquellos que nos hacen daño. Mucha gente nos hace daño. Además, mire, y lo hablábamos en la reunión pasada, en el devocional pasado, el perdón es fundamental en la sanidad de los seres humanos, en los procesos de sanidad. Muchas de las enfermedades, lo hemos repetido muchas veces, ya hoy en día la psicología, la medicina, dice que más del 95% de las enfermedades del ser humano son psicosomáticas, o sea que vienen de adentro. Y una de las causas de tanta enfermedad que viene de adentro de nosotros es la falta de perdón. La convivencia con los demás seres humanos. Mire, mis amados, la sanidad emocional, o sea, de nuestro ser interior, la sanidad interna nuestra no existe, no va a existir sin el perdón. Así de sencillo. O sea, aprendemos o aprendemos. Y si no aprendemos, vamos a estar en problemas y en dificultades. Y saben una cosa, mis amados, el perdón tiene un precio altísimo. El perdón cuesta muchísimo. ¿Ustedes saben por qué? Porque el perdón al Señor Jesús le costó su vida allí en el Calvario. Entonces, ¿tiene un valor alto? Claro que tiene un valor alto. Alto no, altísimo, superlativo. Y debemos tener en cuenta eso, que para nosotros ser perdonados, el Señor Jesús tuvo que ir a la cruz del Calvario. Santo Dios, santo Dios. Sin eso, sin ese ejercicio de parte de Dios, no estaríamos aquí. ¿Dónde estaríamos? No lo sé, no lo sé. Vale tanto el perdón que la vida de Jesús allí en la cruz del Calvario por nosotros. Bien, bueno, sigamos adelante. Pero el perdón no es algo sin importancia, no. A veces, lo tomamos muy deportivamente. Mire, el perdón empieza con una decisión. Tomamos una decisión, que esa decisión con el tiempo se tiene que convertir en un proceso. Yo un día tomo una decisión. Wow, yo tengo un problema con mi vecino, de pronto yo fui duro cuando hablé con él, entonces voy a ir a hablar con él, lo voy a saludar y de pronto le voy a decir, vecino, el otro día que yo hablé con usted, pues fui un poco fuerte, le ruego por favor que me perdone, perdóneme. Entonces, en ese momento yo estoy tomando una decisión, pero a veces no es fácil. A veces como que nos quedamos en el camino, como decía un personaje de un programa de televisión, decía, se quedaba en el sí voy, y nunca iba. Entonces, tomamos una decisión,
pero esa decisión se tiene que convertir en un proceso que me lleve a hablar con la persona con la que yo tengo que hablar. Además, mire, si nosotros perdonamos a quien nos hizo daño, no porque la persona lo merezca o no lo merezca, no, el asunto no es por el otro, el asunto es por mí, lo que yo estoy guardando en mi corazón. Yo no voy a ir allá porque de pronto, no, es que lo merece. No, no, lo merezca o no lo merezca, tenemos que hacerlo. Y esa tiene que ser una decisión nuestra. Y así es que el Señor lo ordena. Una decisión, tome la decisión, hazlo. A raíz de este tema que estamos tratando, varios amigos me han escrito y me han puesto: pastor, pero yo fui a hablar con la persona, a pedirle perdón, inclusive le llevé un presente, pero la persona fue indiferente. No importa, es que el asunto ya no es lo que la otra persona tenga en el corazón, sino ya soy yo. Yo cumplí, yo fui, pedí perdón, fui amable, le llevé un presente. Si la persona, bueno, eso ya es problema de él. Yo liberé mi alma. Qué interesante, esa fue mi decisión. Y mire, si yo no lo hago, voy a estar atado a esa persona. Y voy a estar atado al rencor, voy a estar atado al sufrimiento y voy a estar atado a la amargura. Por favor, tengan en cuenta lo que yo les estoy hablando. Y nosotros los seres humanos estamos, podríamos decir, atados unos a otros, nos necesitamos. Yo no puedo decir, no, yo no necesito del señor de al lado, ni de la señora de allá, ni... No. Todos los seres humanos nos necesitamos unos a otros. Y en cierta manera estamos atados a los demás como seres humanos. Nosotros no somos como Robinson Crusoe por allá en una isla solo, lo único que tiene es una tortuga o algo. No, nosotros estamos rodeados de seres humanos. Entonces, de cierta manera, estamos nosotros atados a la humanidad, pero entonces debemos estar atados con la humanidad. ¿Cómo? Con lazos de amor, con lazos de reconciliación y con lazos de perdón. ¡Wow! Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Estamos atados toda la vida con la gente que está a nuestro alrededor. Hay unos más cercanos que otros, pero estamos atados. Yo necesito de la persona aquella que está detrás de una ventanilla. Yo la necesito porque tengo que ir allá para que esa persona me dé una respuesta. Espero estarme haciendo a entender. Entonces, yo soy, a la hora de la verdad, quien decido qué tipo de relación voy a tener con la persona, qué tipo de vínculo. Si va a ser un vínculo de odio, de venganza, de rencor, de falta de perdón. Yo soy el que decido qué tipo de vínculo tendré con la persona. Puede ser ese el vínculo. Hay gente que está relacionada de esa forma, con odio, con venganza, con falta de perdón, con algún día le voy a hacer lo mismo. Pero si yo soy el que decido, yo tengo que decidir por el perdón, por la paz y por la reconciliación con esa persona. Mire, y ese es el inicio de un proceso. No es que yo un día despierto feliz porque perdoné a fulanito de tal y ya cuando pienso en él pienso con amor. Puede ser. De pronto al otro pues, o se le olvidó y entonces yo estoy feliz porque en el fondo yo ya lo perdoné. Pero es que esa es la mitad del proceso. Ese es el inicio del proceso. Pero tenemos que terminar la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Ay, pastor, usted nos la está colocando muy difícil. Yo tengo que ir delante del otro. Santo Dios. Eso ya es otro paseo, diría alguien. Yo lo perdono aquí, eso ya no. No. Cuidado. Ese es el inicio de un proceso. Y nosotros tenemos que, ese es el inicio.
Y en el fondo del corazón nosotros tenemos que hacer nacer amor por esa persona y pedirle a Dios que nos ayude a amar a esa persona. Ese es el inicio, pero yo tengo que ir donde la persona. Si fueron cosas presenciales, bien, porque de pronto yo digo, no, es que yo odiaba a Nikita Khrushchev, que era el primer ministro de Rusia, yo lo odiaba. Bueno, pues para que vayas a Rusia a pedirle perdón, pues no. Pero si en algún momento tuviste alguna relación fea con tu vecino, lo tienes ahí al lado, vaya y habla con él. Entonces, nosotros tenemos que trabajar el perdón. Y esto lleva tiempo, mis amados. Cuando pensamos, a veces lo que les decía, en alguna persona con la que hemos tenido un altercado, creemos que ya la perdonamos, pero falta la otra persona. Nosotros tenemos que orar, hay que orar para que nuestras emociones, mire lo que les voy a decir, debemos orar para que nuestras emociones sigan a nuestras decisiones. Y tenemos que orar al Señor permanentemente, por todos, por los que nos hacen daño. Hoy en día, estamos viendo, mis amados, la iglesia del Señor está siendo perseguida. Muy sutilmente, y no solamente aquí en Colombia, en el mundo entero. Y si ha habido en la historia de la humanidad, digo yo, por lo menos sé lo de mi país, que los problemas básicamente se han convertido en problemas espirituales, es este momento. Estamos viviendo un tiempo más espiritual, en el sentido de que las fuerzas espirituales del mundo de las tinieblas se han levantado. Ojo, y están sembrando en el corazón, sobre todo de la juventud, están sembrando odio y violencia. Cuidado, tenemos que orar muchísimo, tenemos que clamarle al Señor. Entonces, nosotros, yo les hablaba la vez pasada, les ponía un ejemplo. Supongamos que Dios viene y te dice, te voy a dar 500 millones de pesos, pero con una condición, que tú vayas donde tu vecino y lo bendigas, con el que tuviste el altercado o con esa persona, y bendigas a esa persona, dale, llévele mercado. ¿Tú lo harías? Esa persona que te gritó y que te dijo cosas horribles, ¿serías capaz de hacerlo? Pero el Señor, eso es lo que Él quiere. Él nos da a nosotros la bendición. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Compartir la bendición. Entonces, tenemos que estar ciertos de que seremos capaces de ir a pedir perdón y a pedir bendición para esa persona que nos hizo daño. Entonces, el Señor pregunta ahí en su palabra, ¿quién nos acusará o quién nos condenará al justo? ¿Quién? Nadie, mis amados, nadie nos puede a nosotros acusar o condenar. Nadie. Y déjenme decirles algo muy importante que yo quiero que quede en nuestra mente. Mire, hablábamos sobre la historia de José, ¿recuerdan? Y sus hermanos allí en Egipto. Mire, mis amados, déjenme decirles algo fundamental en la fe. Fundamental. El perdón es la esencia de la vida cristiana. Lo hablábamos al principio. ¿A qué vino el Señor? A pagar el pecado por nosotros. Nosotros lo único que tenemos que hacer es pedir perdón. O sea, el perdón es el centro de la salvación, mejor dicho, para no ir más lejos. Es el centro de la salvación. Entonces yo tengo que aprender a perdonar. Mire, nadie puede decir que es creyente si no ha sido perdonado y si no se siente perdonado. En alguna oportunidad mi esposa trataba con una persona, un varón, y llevaba como 20 años de convertido y siempre iba donde mi esposa en unos estados de ánimo difíciles y complejos. Y siempre le hacía la misma pregunta, pero pastor, ¿así será que Dios me perdonó? Por Dios. Claro que Dios nos perdonó. Si nosotros pedimos perdón, Él nos perdonó. Entonces yo tengo que sentirme perdonado.
y yo tengo que sentirme justificado. Pero déjenme decirles algo también. Nadie puede vivir la vida cristiana si no está dispuesto a perdonar a los demás y a perdonar las ofensas de los demás. Yo llego a pensar que el problema de aquel muchacho era que tenía un odio y un rencor contra alguien y no lo podía sacar de su corazón. Y lo más tremendo, mis amados, es que muchas veces cuando nos ofenden a nosotros nos vamos a sentir, nos sentimos como superiores. Es que él me ofendió, entonces nos volvemos arrogantes, esperando que él venga aquí, de rodillas tiene que venir a pedirme perdón. No, empiece por usted. Antes de que el otro venga, empiece por usted mismo. Primero, perdonarse a sí mismo, porque usted acumuló rencor contra esa persona, esa arrogancia y ese orgullo, es rencor. Y en segundo lugar, tienes que pedirle perdón al Señor y que el Señor coloque en tu corazón amor por esa persona. De pronto para ir, yo espero que venga. No, vaya. De pronto vas a quedar muchísimo mejor si tú vas. Mire, el Señor nos enseña a nosotros, el Señor nos enseña siempre a buscar al ofensor. Él nos enseña, así como José, acuérdense ustedes, allí en Génesis 45, él le dice a sus hermanos, venga, cuando ya él se da a conocer, dice, venga, acérquense a mí, venga. Wow, yo creo que ellos caminaban incrédulos. ¿Cómo es posible? ¿Qué nos irá a hacer? Venga, acérquense a mí, les decía el Señor ahí en Génesis 45:4. Léalo. Entonces, el que perdona, recuérdelo, el que perdona sana dos heridas. Sana la herida que él mismo lleva y la herida del ofensor. Ese es el que perdona. Sana dos heridas. Génesis 45, le voy a leer rápidamente, dice, y no pudiendo contenerse José delante de todos los que estaban ante él, exclamó, hagan salir a todos los que están ante mí. Y nadie quedó con José cuando él se dio a conocer a su hermano. Y miren lo que pasó, dice, luego rompió en llanto en el palacio del faraón. Y habiendo oído los egipcios se enteraron, mire, no podía contenerse. Rompió en llanto, y dice en unas versiones de la historia bíblica, en otras versiones dice que se oía hasta la casa del faraón, se oía a este hombre llorar y gemir. Imagínense ustedes, wow, esa es una escena impresionante, no podía contenerse. Por eso nosotros, al estar frente a frente con el ofendido, nosotros como ofensores, o él como ofensor y nosotros como ofendidos, wow, aprovechar ese momento, porque es el mejor momento para resolver los problemas y encontrar el verdadero perdón, el perdón real, para que se dé un auténtico perdón. El auténtico perdón tiene quebrantamiento de corazón. Si no hay quebrantamiento, es que yo voy a ir ahí como por decirle alguna cosa. No, tiene que haber quebrantamiento de corazón. Y las lágrimas al pedir perdón son sanidad para el corazón, son sanidad para el corazón. Para que haya un auténtico perdón tiene que haber quebrantamiento de corazón, y las lágrimas del perdón son sanidad para el corazón. El domingo los espero en nuestra reunión dominical, porque vamos a ponerle la tapa a este tema, que es interesantísimo. Tenemos que seguir investigando acerca del Señor. También investigando la palabra del Señor a través con el tema del perdón. Tendremos el domingo también cena del Señor. Vamos a orar, vamos a bendecir a aquellos que están en este momento conectados con nosotros. A mi esposa me pasa el listado, qué bonito. Está allí Amparito y Guillermo, los bendecimos.
Viejos queridos, los bendecimos. Hilda, te bendecimos, hija, te bendecimos. Oscar, él está allí, lo bendecimos, un empresario generador de riqueza para el reino, un hombre bendecido por Dios. Xiomara, desde Cúcuta, Xiomara Sosa, desde Cúcuta. Zulima, Dios te bendiga, hija. Luz Marina, mi paisa, ¿dónde andará? Esa es muy, muy caminadora. Jorge Andrés, mi hijo, está ahí también, mire, está en su trabajo, pero está ahí conectado también con nosotros. Carito García, la familia Dufo, son una familia preciosa, una familia muy bonita. Camilo, mi amigo, Dios te bendiga, hijo, Dios te bendiga, Camilito. Vamos para adelante, vamos para adelante. Hay un camino que tenemos que recorrer. Josefina y Juan, en Cúcuta, Dios los bendiga, mis amados, Dios los guarde. Tina, en Estados Unidos. Algún día nos vamos a ver, Tina, un día estos vamos por allá. Alberto Jaimes, Alfonso... Alfonsito Ballester, claro que sí, también para él. Alberto Jaime, Harold y Blanca, Mauricio, Giovanna. Yo les cuento después algo impresionante que me enviaron ayer, una obra de teatro de sus hijos. ¡Wow! ¡Qué bonito! Créanme que me estremeció. Ilia, Leida, Manolito, los hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Sandra Chávez, igualmente, Yolanda Jiménez, Rocío y Moisés, muchachos, vamos para adelante. José Silva, mi amigo, Dumar y su esposa Carmencita, Carlito, su hijo, Alberto, el viejo, wow, Marcela, Fabio, mi yerno, Jimena, Sarita, Paula, Ander, todos ellos estamos aquí y los bendecimos en este día. Gracias te damos, Padre. Gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias por abrirnos, Señor, las puertas de la salvación. Gracias por habernos perdonado. Y de la misma forma nosotros abrir el corazón, nuestra vida, para extender el perdón tuyo hacia los demás y sacar de nuestro corazón todas aquellas heridas que alguien haya causado en nosotros o que nosotros hayamos causado en alguien. Danos, Señor, la sabiduría, el entendimiento, la voluntad, la fuerza para ir delante de estas personas. Colocamos, Señor, a nuestro país, lo bendecimos de norte a sur, de oriente a occidente. Y, Señor, te pedimos que la sangre de Cristo cubra a Colombia, la cubra totalmente. El poder de tu Espíritu cubra nuestro país para que ninguna artimaña del mundo de las tinieblas vaya adelante. Destruimos todo plan satánico sobre Colombia en el nombre de Jesús. Sabemos que se están haciendo en algunos rincones de Colombia ahora, en este momento. Lo sabemos, Señor, que hay brujos, hay mamos, hechiceros reunidos, Señor, haciendo brujería sobre Colombia, desatando pobreza, miseria, hambruna, violencia, odio. Nosotros desatamos todo lo contrario sobre nuestro país. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos el domingo, 10 de la mañana. Cena del Señor. Y terminamos con un tema que yo sé que les va a fascinar. Dios les bendiga.